Bienvenidos a un nuevo video. Este es el primer video del año 2022, así que feliz año para todos. Y comienzo con una declaración importantísima de Neville que dice: si juzgas por las apariencias, seguirás esclavizado por la evidencia de tus sentidos. Pareciera una declaración que lees fácil, la comprendes y continúas. Pero quien no internaliza este mensaje debe saber que esto es la causa de muchísimos fracasos en las asunciones que nos proponemos durante nuestra vida. ¿Por qué? Porque tomar en cuenta lo que nos muestra nuestros sentidos físicos, es decir, lo que vivimos en el mundo físico, es lo que hace que cambiemos de opinión, que percibamos la asunción como no posible, porque juzgamos con lo que vemos, con lo que sentimos en nuestra naturaleza humana como la única y sola realidad, y ese es el estado de conciencia. Y de lo que vengo a hablarles es de algo que es trascendental para lograr cualquier objetivo que nos tracemos con relación a asumir conscientemente. Esta es una reflexión de este poderosísimo mensaje de Neville. Entonces, oye por favor con atención y ve analizando el mensaje que te voy a dar, que es mi interpretación de esta pequeña frase, pero que es súper poderosa entenderla. Es importante que puedas comprender para internalizarlo como algo muy claro en tu vida, y es darte cuenta en qué pones tu atención. Para tomar conciencia de cómo interpretas la vida, porque te permitirá descubrir en qué realmente estás creyendo. En otras palabras, saber desde qué estado de tu conciencia te encuentras. Con ello, revelarás como si de un negativo se tratara de un rollo fotográfico para poder darte cuenta de cómo te sientes cuando tú estás en un proceso de asunción consciente, que es imaginando el deseo cumplido. Si llevas tiempo asumiendo y no ocurre tu manifestación, esto te dará luz para poderlo lograr, cambiando eso que ahora te limita o impide. Cuando estás sintiendo que eres movido internamente, pero emocionalmente, por lo que ves que ocurre en tu vida en forma externa, es decir, tu experiencia física o el mundo de 3D, si sientes y tienes conciencia, es decir, te puedes dar cuenta de que eso es solo algo que asumiste antes y por eso ocurre ahora, y para que lo que ahora estás imaginando como la realidad tome forma y se manifieste, entonces necesitamos dejar de suponer o de tener fe en lo que miras ocurriendo afuera, porque eso hace que no creas en la realidad de lo que ya has imaginado ocurriendo ahora como un hecho. Y la fe debe ser sobre lo que imaginas como la nueva realidad. Entonces, si te das cuenta, le das poder al exterior porque lo aceptas juzgando, estás juzgando en lo que tú ves fuera, y estarás irrevocablemente cambiando la asunción, y por eso impides la manifestación consciente y das paso a lo que es el proceso inconsciente de manifestación, que es lo que tú asumes con fe, prestando tu atención a lo que ves ocurrir fuera. Es decir, estás cambiando lo que sentiste que era la realidad imaginativa, dando paso a lo que los sentidos físicos te muestran, que es lo que está ocurriendo ahora en tu vida. Entonces, tu percepción de la vida a través de los sentidos físicos, que es como conoces la vida, porque estamos en un proceso como dormidos y no sabemos que lo que imaginamos es más real que lo que estamos viendo ocurrir fuera. Es decir, con nuestros sentidos físicos, como percibimos el mundo, y si allí afuera, en ese mundo físico, no vemos una señal, algo que nos conecte con lo que hemos estado imaginando y sintiendo como la realidad, entonces desechamos la idea de lo que sentimos en la imaginación para darle entonces nuestra atención y enfocarnos en lo que estamos viendo en el 3D. Y error, ahí está el mensaje de Neville, que no seamos esclavos de los sentidos físicos, sino que tratemos de involucrar los sentidos imaginarios en el proceso imaginativo y mantenernos desde allí. Entonces, básicamente es que te fijes que siempre tienes fe en algo estás poniendo tu atención y sintiéndolo como la realidad, y eso es la fe en que eso
que está ocurriendo allí, aunque inclusive no se haya terminado de formar parte de tu mundo físico, sea una cosa consciente o inconsciente, pero que tú lo percibes como la realidad, eso es fe en algo. Y el asunto en esto es darte cuenta en qué pones esa fe, para que sea algo, más bien, en lugar de una cosa coincidencial o de casualidad, como decimos normalmente, que sea algo asertivo a tus deseos y no vaya en contra de ti mismo o de ti misma en función a lo que realmente deseas. Y te podrás preguntar qué es la conciencia. Y es súper importante que te des cuenta de que tu conciencia es tu estado actual de lo que crees verdad. Y para entrar en el estado deseado, cuando imaginas, debes persistir, permaneciendo en esa sensación de que ahora esa es tu nueva realidad. Eso sí, sin luchar, sin que sea un trabajo extenuante y que se generen estados de preocupación y sin importar lo que ocurre en el espacio del efecto, que es el mundo físico, ese es nuestro efecto, lo que hemos dado paso a que ocurra, ya que es solo el resultado de la causa, que eres tú mismo, que somos todos, somos la causa, actuando desde el espacio de manifestación que es nuestra imaginación humana, con toda naturalidad. Entonces, les repito esta parte que es muy importante. No debemos sentirnos agobiados por imaginar persistiendo en que esa es la realidad, porque eso quiere decir que tu verdadera creencia es que no lo crees, no crees que eso que tú deseas sea posible o sea cierto o que esté ocurriendo. Como no lo crees, entonces se genera como un conflicto, una lucha interna por querer y tratar de creer, pero no es así. Debemos entrar simplemente con toda nuestra paz, nuestra tranquilidad en la imaginación y desde allí evocar el estado de sentir que eso que deseamos, desde el final, una escena que lo ejemplifique al punto que tú sientas la vivacidad sensorial de eso ocurriendo y luego esa sensación con la que quedas, que puede ser muchas y de diferentes formas, dependiendo de lo que sea el deseo y la manera como tú lo estás interpretando y viviendo en tu imaginación. Entonces eso debe ser lo que crea tu realidad. Como la creas en la imaginación, la vives con total intensidad, entonces la puedes persistir desde tu espacio físico, sintiendo que esa es la realidad y no lo que puedan mostrarte los sentidos físicos. Y querer saber cómo puede ocurrir ese deseo es parte de este proceso que debemos evitar la lucha, porque para poder manifestarse en este mundo físico el deseo, nosotros no debemos interponernos a saber cómo van a ocurrir las cosas, porque no somos nosotros los que las vamos a generar. Nuestra única función es imaginarlo y sentirlo real, suponerlo, sentirlo, vivirlo, y siempre lo estamos haciendo de manera inconsciente. Entonces, en el proceso imaginativo, nosotros estamos dando esa sensación y es aceptada subconscientemente. Hasta ahí llegamos nosotros. Luego, dejar que ocurra, permitirlo. Querer saber entonces, como le decía, cómo puede ocurrir ese deseo para poder manifestarse, es perderse en ese mundo físico 3D ilusorio, porque lo verdaderamente importante es mantenerse en el estado que has asumido sintiéndolo como tu única realidad, y eso es evitar conectar con atención y enfoque de los sentidos físicos y más atención y enfoque con los sentidos imaginativos de lo ya asumido. Es como un recordar aquello que visualizaste y sentiste tan real que puedes entrar en ese estado perteneciendo dentro de ese mismo estado a una realidad que estás en ese momento asumiéndola. Te voy a dar un ejemplo que te va a ayudar a comprender esto mejor. Fíjense, hay cosas que hemos manifestado muy fácilmente, con tal vez solo imaginar una vez o pocas veces. Y sentimos esa realidad profundamente, pero después, y lo sentimos con naturalidad, que es importantísimo, esa es la clave para que el sentimiento se aferre a nuestro estado de conciencia, que luego el subconsciente lo asume como verdad, porque él no va a discutir lo que tú estás sintiendo. Si tú sientes eso verdadero, él lo asume, lo acepta y lo pone como un proceso a objetivarlo para que se cumpla en nuestro mundo físico, aquello que sentimos que es verdad, porque la mente no juzga si lo que tú estás sintiendo es verdad o te lo estás imaginando. Básicamente tú estás produciendo un sentimiento y eso es lo que es
manera de comunicarte con tu subconsciente para que acepte que eso es verdad. Entonces, como nosotros tenemos que sentir esto como algo natural, porque si te das cuenta, cuando tú estás aceptando algo con naturalidad, tú lo puedes asumir. Como fue algo natural, ni cuenta te diste de que dejaste de pensar en eso cuando tú estabas asumiendo tal vez una sola vez. Y tal vez no dejaste de pensar en eso, sino que dejaste de pensar es en que aún no se había dado, en que aún no había ocurrido. Esa es la parte que sueltas, el no estar pendiente de por qué no ocurre o por qué pasa que no se manifiesta. Pero lo que ha pasado es que después que lo asumiste y aceptaste en la imaginación, no hubo posteriormente de tu parte preocupación o la negación sobre eso, y eso dio lugar a un cambio de estado al que tú entraste, y tú simplemente entraste en el estado y este se manifestó de acuerdo al plan de Dios. Y tú lo causaste, eres tú la causa. Y también soltaste, y por eso hasta lo olvidaste, porque lo soltaste, o sea, no interpusiste una creencia limitante en función a eso, sino que tú dejaste que ocurriera porque creíste en eso cuando lo imaginaste, y por eso se manifestó. Pero es importante que te des cuenta que olvidar no significa dejar de sentir. Y eso es aceptado inconscientemente cuando lo sientes, que es lo que se requiere para que se produzca. Y por eso la aceptación de esa nueva realidad hace entonces que no dudes, pues ya es, y eso es todo. O sea, tú no estás juzgando constantemente porque no se da, porque no se manifiesta, sino simplemente las personas dan crédito a lo que sintieron en su imaginación y básicamente lo dejan producirse en su mundo. Entonces, si tú aprendes a controlar tu mente consciente, permaneciendo en esa nueva creencia ya aceptada subconsciente, tu alma, tu yosidad, Dios, dará paso a que eso se manifieste independientemente de lo que tus sentidos físicos quieran hacerte creer, porque tu fe, es decir, tu creencia a pesar de lo externo, en tu mundo físico, estará anclada en tu fe de lo que sientes en tu imaginación. Y esto, amigos, no es más que solo un asunto mental, sino que también es espiritual, porque viene del estado sumido por tu yosidad, del deseo cumplido cuando tú lo imaginaste, y que a su vez ha sido aceptado y lo da por hecho, ya que lo que ahora sientes como tu nueva realidad imaginativa es más real que la ilusión del 3D, por lo cual, si disciplinas la mente y te mantienes en la realidad imaginada, sea cual sea el deseo, porque no existe uno grande y uno pequeño, todos son lo mismo, pero tú eres quien da la interpretación si es grande o pequeño. Como tal, entonces lo percibes. Solamente permite, solo deja lo que ocurre, y eso significa soltar, que es sentir que ya es, persistiendo en sentirlo, así sin negarlo y sin indagar cómo pasará, ya que la duda quita la fe sobre lo que deseas, porque aunque el mundo exterior te muestre lo contrario de su realización, es ahí donde debes persistir. Y bien, con esto creo que les he podido dar una explicación clara de lo que viene siendo este mensaje de Neville, que es fundamental para que podamos comprender que lo que te muestran tus sentidos físicos, en realidad, eso es una ilusión. Y si juzgas por esas apariencias, tú vas a seguir esclavizado por la evidencia de tus sentidos. Es decir, seguirás esclavizado creyendo que esa ilusión que estás viviendo en el mundo 3D, que fue creada en la imaginación, es la realidad, cuando la realidad tú la puedes traer nuevamente de acuerdo y rediseñada a tu conveniencia y a lo que son tus deseos. Entonces puedes cambiarlo todo, dejando de juzgar por las apariencias, para dejar de ser esclavizado por las evidencias de tus sentidos físicos, que no es más que una ilusión. Bueno, hasta aquí este video. Espero que les haya podido aclarar este punto y sobre todo internalizar la información para que hoy, cuando estés asumiendo tu deseo, recuerdes que lo que estás viendo ahora afuera ocurrir no es más que una ilusión, que tú, sintiendo una nueva realidad en función a lo que deseas, ya lo puedes cambiar. ¿Cuándo va a ocurrir? Lo sabe Dios. ¿Cómo va a ocurrir? Lo sabe Dios. ¿Qué debes hacer tú? Sencillamente persistir en sentir esa realidad. Y si sigues el ejemplo de cuando estás creyendo inconscientemente algo y de igual manera funciona sin tener que estar persistiendo en que si va a ser o no, es lo que va a darte como clave la función de que si no estás
pendiente si va a ser o no, es porque ya lo aceptaste y eso ya ocurrió. Bueno, un beso, un abrazo, espero que te haya gustado. Por favor, suscríbete, dale like y comparte para que otros se beneficien de esto y este canal pueda seguir creciendo y apoyándote, porque este año vamos a crecer muchísimo juntos.